Vamos a continuar con la serie consecutiva de la primera carta a Timoteo, las epístolas pastorales, como denominaría un pastor amigo, los planos de Dios para la iglesia. Es algo importante de entenderlo, son cartas escritas de un apóstol hacia su colaborador, un emisario, pero netamente cargadas de un corazón pastoral. Capítulo 4, vamos a inaugurar una nueva sección del verso 1 al 5. ¿Vieron que está en la calle, están los semáforos? O si no, por ahí hay una obra en la calle que están trabajando, alguna empresa, una ruta, ¿y qué te ponen? Señales. Que tenga cuidado, obra en construcción, otro lado, cuidado, hombres trabajando, cuidado, no cruce por acá, zanja abierta, la calle rota. Y tiene una función las señales, es señal y mostrar algo, hacer una advertencia. No agarra este ascensor que está roto. Entonces, ¿qué pasa? Es advertirnos de un peligro, advertirnos de las consecuencias que se puede tener si no se respetan las señales. Cruzaste un semáforo en rojo, chocaste. Pasaste por un lugar donde se te dijo, hay una zanja abierta, no pases por ahí, te caíste en la zanja. Por no hacer caso a las señales, a la advertencia de que hay un peligro. Las señales tienen esa misión, señalar algo. O señalar un camino. Uno quiere ir para Mar del Plata, ruta 11, para tal lado, en cada rotonda se ve la dirección, cuántos kilómetros quedan aproximadamente. Pero acá vamos a ver algo en las Escrituras, donde el apóstol Pablo comienza a dar una señal y una clara advertencia que el Espíritu Santo da a la iglesia. Es muy pertinente en estos tiempos. Y si esto fue una advertencia muy clara para la iglesia primitiva en el primer siglo, entonces, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, dice está en tiempo presente. No dice Pablo, como dijo el Espíritu Santo en la antigüedad, sino habla como dice. Y para nosotros, ¿qué tiene que ver? La revelación de Dios trasciende los tiempos. Es muy pertinente esta advertencia. Tenemos que tomar nota, pero no solo para acumular información, porque la intención no es tan solo acumular doctrina y tener claridad doctrinal, ser muy pulido en los puntos y comas, ser muy puntilloso, sino la cuestión es el cambio de corazón. Esa teología, lo que Pablo está hablando, debe bajar esa información de tu cerebro a tu corazón, para que tu corazón sea transformado en la imagen del Hijo. Debe producir ese impacto, que produzca ese fruto apacible, la vida transformada por el Evangelio, sin lo cual es imposible. Una espiritualidad coherente con el Evangelio, una vida gozosa, pero muy bien cimentada en Dios mismo. Capítulo 4, vamos a leer el texto, vamos a compartir verso 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Se inaugura una nueva sección y comienza esta advertencia que Pablo da. Pablo acaba de dar instrucciones, e inclusive en el capítulo 1, ¿por qué le manda esa carta? Él todavía no pudiendo ir a Éfeso, se lo manda a su emisario, a Timoteo, y le está diciendo una de las cosas que, ¿para qué? Para que no permita que comience a florecer, ¿qué cosa? Falsas doctrinas. En el capítulo 1. Ahí nomás de entrada, te escribo estas cosas, ¿para qué? Para que impida de que hablen cualquier tontera. Están falsos maestros, los cuales algunos naufragaron de la fe, como habla Himeneo y Alejandro. Pero también vemos en la Escritura que quiere evitar el daño que afecta en la vida de la iglesia, estos falsos maestros, inclusive que dice en el verso 7 del capítulo 1 que queriendo hacerse doctores de la ley, no entienden ni lo que hablan ni lo que enseñan. O sea, se han hecho una ensalada mística que después hasta ellos mismos quedan confundidos. Y acá empieza a dar la explicación y el fundamento.
Y vemos los conflictos que se estaban levantando en la iglesia, no solo falsos maestros. Afecta, esta hipocresía está afectando inclusive la verdadera adoración de la iglesia. Por eso le dice a los hombres que oren con manos santas, sin ira ni contienda. Muchos estaban enemistados por la polémica, las discusiones, y así querían orar. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué Dios no se mueve? ¿Por qué no hay poder de Dios en la iglesia? Fíjate cómo está el corazón. Podés orar muy lindo, muy maravilloso, pero en tu corazón hay enemistad y enojo. Esa oración no sirve, sin ira ni contienda. Vemos las hermanas que querían ahí, bueno, en cuanto a su apariencia, su aspecto, y aparte querían usurpar lugar en el rol del ministerio de la iglesia que no les correspondía. Entonces, en todo, teniendo eso, en medio de la asamblea, Dios le está dando a Timoteo la instrucción. ¿Y de dónde va a ser? Acabamos de compartir la semana pasada, verso 16, y lo que vemos el 14, 16, lo que es el texto es el corazón. Estos versículos es el corazón de la carta, es como decir, es el centro de la espiral, desde donde parte todo. Es la intención de la carta, transmitir la idea de la identidad de la iglesia y por qué debe hacer esos cambios, por qué tiene que atender, por qué tiene que corregir la falsa doctrina, por qué tenía que enseñar los requisitos de los pastores, los diáconos, por qué tenía que corregir a las hermanas, por qué tenía que ver la iglesia del Señor. Una de las cosas era el error de la falsa doctrina que estaba levantándose. Y Pablo le escribe, capítulo 3, le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y después en el verso 16 le habla del misterio revelado, como decía en la lectura Josué, ese misterio que fue revelado, ese misterio de los tiempos, el Evangelio, Cristo. Dios fue mostrado en carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Evangelio. Eso era un misterio, antes no lo entendían. Por eso dice la Escritura que si los príncipes de este mundo hubieran conocido ese misterio, no hubieran permitido que Cristo hubiera sido crucificado. Porque no se podía llevar a cabo la redención. Esa obra de la gracia de Dios, esa es la identidad de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, porque la iglesia es portadora de la verdad del Evangelio, es la que transmite el Evangelio, es a quien ha sido revelado el Evangelio y es la encargada de exponerlo. Pero a la vez no tan solo de contarlo como una noticia que es el Evangelio, sino aparte de vivirlo, mostrar el fruto. Esa identidad como casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, es la base de lo que Pablo empieza a exponer a continuación. Y habla, y ahora vemos una palabra que por ahí suena fuerte y por ahí muchos se asustan, que es la palabra apostasía. Entonces esa palabra tiene un significado que lo vamos a ver ahora, pero también no quiere decir, en la connotación negativa quiere decir volverse de la fe, correrse a un lado, pero en realidad la palabra significa correrse de o trasladarse a otro lugar, salirse del camino. Por ejemplo, en Hechos 19:9 habla que muchos blasfemaron contra el camino del Señor, contra la palabra de Dios. Pablo estaba evangelizando y estaban gritando, grande Diana de los Efesios, los enemigos del Señor. Y Pablo dice que él se apartó de ellos, se apartó a los creyentes. Bueno, ese apartarse es la misma palabra, apostasía, se corrió del lugar. Pero vemos en este contexto, primeramente, que acá Pablo le está escribiendo unos 11 años después que Pablo había estado en la iglesia, predicando y enseñando. Y en Hechos capítulo 20 se habla un poco del contexto y el cumplimiento de lo que Pablo estaba advirtiendo por el Espíritu de Dios. Estaba advirtiendo en Hechos 20, verso 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos de que por 3 años, noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces debemos entender, Pablo estuvo 3 años trabajando en Éfeso y unos 11 años después escribe esta carta a la iglesia porque había problemas. Es muy probable que entre los
ancianos de la iglesia en ese momento, cuando él se está despidiendo en Hechos 20, que él se está yendo en el puerto de Fileto, es muy probable que hayan estado inclusive Himeneo y Alejandro, que eran ahí obreros reconocidos y que quizá hayan estado en ese lugar. Es muy probable. Y que ellos escucharon eso. Pero ahí es la advertencia del Señor. Aún Pablo le está dando una base teológica a la iglesia y le da a Timoteo la base teológica por la cual debe defender la verdad y contar una realidad. Trae el Espíritu Santo una solemne advertencia. No es para estar en temor, pero entendamos lo siguiente. Debemos estar atentos a la voz de lo que el Espíritu Santo habla. Está hablando en el tiempo presente, pero el Espíritu dice, está hablando en el tiempo presente, nos habla del hoy, ya que la revelación trasciende los tiempos. ¿Y cuál es el origen de esta revelación? El Espíritu Santo. No es un invento de Pablo, no es algo que él se le ocurrió, hizo un cálculo estadístico y más o menos basado en su experiencia, vamos a hacer un cálculo. No. El Espíritu Santo inspiró para que Pablo escribiera esto. Y es como el Espíritu Santo habla, es más, dice una de las cosas, claramente. El Espíritu Santo habla claramente, en esto no está dando un mensaje medio misterioso, algo que quizá haya que usar otros textos de la Escritura para ver qué quiere decir, porque es un poco oscuro el pasaje. Dice claramente, o sea, no hay lugar a confusión, a ambigüedad, no hay lugar a nada de eso. Habla claramente, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se comunica de una manera clara, sin ambigüedad. Así también como Dios habló por los profetas y habló por los apóstoles, inclusive que se concluye en el cierre del canon. ¿Y cuál es? Muchos van a apostatar de la fe. Y habla que en los postreros tiempos, ¿qué tiempo está hablando? Ahí está hablando, en ese momento está hablando de un tiempo futuro. ¿Pero cuándo es los últimos tiempos? ¿Ahora? ¿Año 2024? No. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? ¿Desde dónde se puede definir los últimos tiempos? Los últimos tiempos no tiene que ver con nuestra parte cultural, nuestro tiempo ahora. Está hablando del tiempo de Dios. Está hablando en un tiempo no cronológico, sino es un tiempo de Dios, un lapso de tiempo, una era. ¿Cuándo comenzó? Cuando la iglesia nació, en el aposento alto, con la venida del Espíritu Santo. Ahí se inauguraron los últimos tiempos. La gracia se inauguró en ese momento, fue propugnada por Cristo, Cristo fue revelado, vino a la cruz, murió en la cruz, resucitó y cuando el Espíritu Santo descendió, llenó a los 120 y comenzó la era de la iglesia, comenzó, digamos, la dispensación de la gracia en ese lugar, porque Cristo cumplió la dispensación de la ley para inaugurar la gracia. Mostraba la intención de la gracia de Dios, pero en la redención se comenzó a manifestar y darse a conocer. Y vemos este sentido que ahí comenzaron los últimos tiempos. ¿Y cuándo termina el último tiempo? En la segunda venida de Cristo con gloria. ¿Cuándo va a ser? Ni la más pálida idea. Puede ser en 10 segundos, o dentro de 10 años, o en 50 años. ¿Podemos tomar señales? Y sí, pero a veces es un tema. Muchos han querido poner fechas. En el año 1000 de la era cristiana, muchos estaban creyendo que Cristo venía en ese momento, venía el cambio de era en el año 1000. Inclusive muchas personas se suicidaron por el temor que tenían. Sin embargo, Cristo no vino. ¿Qué señales podemos tener? Bueno, puede ser como los tiempos de Noé, donde la gente se casaba y se daban casamientos. O sea, vivían ahí hasta que después empezó a llover. Y después empezó a llover, se cerró la puerta del arca. Será como en esos días. El mundo no va a estar interesado en Dios. El mundo va a ser enemigo de Dios, burladores de Dios. Noé estuvo 120 años predicándole y no creyeron, no les interesó, hasta que la puerta se cerró. Bien. La Escritura da señales que Jesús dijo, será como los días de Noé, donde la gente se casaba y se daban casamientos. Estaban de fiesta. ¿Eso es una señal? ¿Se asemeja mucho a nuestros tiempos? Sí, pero de ahí sería muy temerario decir, va a venir mañana, va a venir pasado. Quizás estemos en la época previa a la segunda venida del Señor, pero no lo sabemos. Pero entendamos que en estos tiempos donde vemos y se comprende por los últimos tiempos finales, porque después esto solamente viene el juicio final de Dios y el reino de Dios.
Pero entendamos que a esta tierra le queda poco tiempo. Cada minuto que pasa se acerca la venida de Cristo. Y vemos lo que es, algunos van a apostatar de la fe. La palabra apostasía viene del griego afistemi, que quiere decir moverse o apartarse a otro lado, correrse del camino. Cuando pensamos en eso, pensamos en Judas Iscariote. Pensamos en Demas, que Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo. Mandame algunas cosas porque fíjate como Demas, que amando más a este mundo me ha desamparado. Demas era del equipo apostólico. Era una persona, no era un apóstol, pero era colaborador y compañero de viaje misionero de Pablo. O sea, era una persona teóricamente un creyente. Judas, durante 3 años estuvo con el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor predicador. Estuvo al lado de Dios mismo. Y al final se mostró que era un falso. Pensamos en otros, o como está escrito acá, en Himeneo, Alejandro, gente que se había pervertido de la fe. ¿Y qué se asemeja en este sentido de la apostasía? Está muy emparentado a lo que el Señor habla en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y también lo refiere en Lucas. Marcos, capítulo 4, versos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales han oído la palabra en el momento y que la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Se asemeja mucho a eso, a la apostasía. No hay raíz en ellos. No es una fe totalmente arraigada en Dios, es simplemente un asentimiento intelectual. Muchos van a apostatar. En el Antiguo Testamento Saúl era un apóstata. ¿Se acuerdan Saúl que inclusive le empezó a disfrazar? Porque en su apostasía él no es que dijo directamente, algunos sí van a negar directamente a Dios y se van a hacer ateos, como hemos visto lamentablemente. Sino algunos dicen, no, pero yo sigo creyendo en Dios, Nomás que no lo creo de la manera que está acá, trato de buscarme lo que yo quiero. Saúl, ¿qué quiso hacer? Por quedar bien con el rey enemigo y no lo ejecutó como Dios le mandó. Y no mató todos los animales. ¿Qué dijo? La excusa religiosa. No, porque yo quiero presentar un sacrificio. Reservamos lo mejor de los animales para sacrificio a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel? Dios te desechó por ser desobediente. ¿No es mejor la obediencia que la rebelión? La rebelión es como pecado, es idolatría. Como pecado, hechicería es la rebelión. Él fue un apóstata. Teniendo la verdad de Dios claramente, no la llevó. Dice el doctor MacArthur, no es alguien que nunca tuvo conocimiento, sino alguien que sí lo tuvo. No es alguien que nunca creyó, sino alguien que al menos exteriormente creyó. No es alguien que se comportó de acuerdo a la revelación de Dios, sino que no lo hizo. Es alguien que recibió instrucción, hasta intelectualmente en un tiempo profesaron y dijeron ser creyentes. Pero después resulta que por sus frutos no. Por eso Jesús es muy claro en decir, por sus frutos los van a conocer. No puede el árbol malo dar buen fruto y el árbol bueno dar malos frutos. Por eso, esperen muchachos. No, espera. Realmente se ve en el fruto. Dios está mostrando con esto que no todos los que dicen llamarse cristianos o creyentes en verdad lo son. Dice un autor, esto no se trata del fracaso en la vida del creyente, tampoco una desviación de una verdad, sino una salida intencionada y premeditada de ella. Y quizá esta sea la última etapa de la desviación o rebelión contra la verdad de Dios. Porque esto de apostatar de la fe, apartarse de la fe, tiene que ver con un pecado, expresa un pecado contra la fe en su grado máximo. Esto dice el doctor Pérez Millos. De hecho, vemos, por ejemplo, el rey Amasías, que él rendía culto a Dios, pero de una forma exterior. Segundo libro de Crónicas de los Reyes. Segundo libro de Crónicas de los Reyes nos dice lo siguiente en el capítulo 25. Capítulo 25, verso 2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón.
Y después en el verso 14, fíjense, hizo lo recto ante Jehová, dirigió una adoración, pero no de perfecto corazón, porque Dios no tan solo mira lo que uno hace, sino con el corazón que lo hace. Y en el verso 14, el mismo pasaje, volviendo luego Masías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso entre sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Fíjense, un corazón que no es recto delante de Dios, un corazón que no es regenerado, acopla a otros dioses, para mejorar la situación, hablar un poquito nada más. Digamos, para estar un poquito acorde con todo, ¿no? Que no se pelee ninguno, seamos ecuménicos. Esa es la actitud que tuvo este rey. Y en el verso 27 del mismo pasaje dice, desde el tiempo en que Masías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido de Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Había pervertido a la nación tras traer el paganismo, la idolatría. Un corazón que no era recto delante de Dios. Algunos, no todos abandonarán la fe, pero hay algunos que van a apostatar de la fe. Dice claramente el Espíritu de Dios que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y muchas veces, vuelvo y reitero, no es que se vuelven ateos, sino empiezan a buscar otra doctrina, empiezan a seguir otras cosas y han apostatado de la fe verdadera, la revelada en las Escrituras. Hace poco hablaba con una persona, y bueno, la persona cree la Biblia de una manera, y como él dice, así es, punto. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que es decirle, pero escúchame, vos esto que vos pensás, o sea, quiere decir que toda la iglesia está equivocada por 2000 años, y a vos lo descubriste ahora. Y bueno, sí. No, yo es como digo y punto, un corazón duro. Se llama a sí mismo cristiano, se llama a sí mismo ortodoxo, pero lo que él sigue es un corazón que no agrada a Dios, un corazón duro, un corazón indolente. De hecho, acá en la Escritura se dirán cristianos, pero en realidad seguirán un ídolo hecho a su medida. Un Cristo de acuerdo como yo lo veo. No el Dios que se revela en la revelación objetiva que es la Biblia, la palabra de Dios, sino que van a querer un Dios de acuerdo a sus propios deseos, a sus pasiones, o como ellos ven la historia de su vida, conforme sus necesidades autopercibidas. ¿Qué quiero decir con necesidad autopercibida? Lo que las personas piensan hoy en día, y hoy se promulga eso, lo que consideran que les hace falta. Estoy triste, quiero salir de este vacío y bueno, vivo quebrantado. Entonces yo necesito un Dios que me consuele, que me dé fuerza y que me dé ánimo. La Biblia nos habla, está bien, tenés tristeza, tenés todo. Dios te va a traer consuelo, pero a través de que te arrepientas y creas el Evangelio. Que entiendas que vos quizás estás viviendo una vida lejos de Dios. Y la palabra para eso es arrepentido y creer en el Evangelio. Cuando Dios transforme tu vida por medio de la conversión, la obra del Espíritu Santo, ahí van a surgir tus necesidades reales de arrepentimiento y fe. Y tu vida comienza a ser transformada y tu vida comienza a cambiar porque ya no vivís para vos, vivís para Dios. Y comenzás a centrar tu vida en una forma cristocéntrica, no yo-céntrico o egocéntrico. No se guían por la revelación objetiva de la palabra de Dios, sino la revelación de su propio corazón o la rebelión. Un Dios a gusto y paladar. Pero en definitiva va a mostrar una profesión de fe falsa. No hay realmente una conversión verdadera y genuina. Por eso, para la iglesia, ¿cuál es? Vamos a juntar personas. ¿Y qué vamos a hacer? Mirá. Cuando vengan las personas, vamos a hacer más programas. Vamos a hacer reuniones de esto, reunión de aquello, para los chicos, los matrimonios, los solteros, los abuelos mayores de 70 a 83 años y después de 83 a 70, de 70 a 65 y después vamos a hacer más reuniones de jóvenes, adolescentes, pero adolescentes, de escuelita bíblica, de mujeres solteras, mujeres casadas. No estoy en contra en sí, no son cosas malas en sí. Pero no es agregar, listo, ahora tenemos un solo pastor, pero bueno, vamos a empezar a buscar, a levantar 10 pastores, porque más pastores es mejor. La solución no es más programa, no es más actividad. ¿Cuál es? Mirá, viene a la iglesia, hacerle la oración del pecador y bueno, entonces ya inmediatamente, como yo lo he vivido en otras épocas,
15 días después que venían a la iglesia, vamos a darle una actividad. ¿Sabés tocar la guitarra? Che, ¿sabés tocar la batería? Sí, listo, ponete a ser músico. ¿Sabés leer algo? Sí, bueno, listo, que empiece a discipular. Yo lo viví en otra época. Estoy mal, estoy triste. Bueno, vení, vamos a hacer la oración del pecador. ¿Cuánta gente, Dios mío, por mi culpa, quizás se vaya al infierno por mi culpa? Por no entender el evangelio también, con buena intención. Dios me ha perdonado, porque yo me tuve que arrepentir de predicar ese falso evangelio decisionista. ¿Querés recibir a Cristo en tu corazón? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El problema es que yo por ahí no entendía que sí, Dios tiene un plan maravilloso, pero es para la gloria de Dios, no para tu gloria. La idea no es que Dios es el mozo que está dispuesto a atenderte. La idea es que vos vivís para Dios. Y a Dios solo se tiene que recibir esa orden. Creer y arrepentirse. Dios no está sugiriendo. No está diciendo si te parece, tenés ganas, te cae bien según el día. Porque sin el evangelio no hay salvación. Sin arrepentimiento el evangelio no prospera en el corazón. De paso que es una obra del Espíritu Santo que hace. Como dijo un pastor una vez, viene una persona llorando y quiero salir de esta angustia y todo eso. Ajá, bien. ¿Y qué puedo hacer para recibir a Cristo? Mirá, hasta que Dios no produzca el arrepentimiento en tu vida, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo poder alguno. Cuando Dios te produzca arrepentimiento, ahí arrepentite y entregate a Cristo. Mientras tanto, pero está llorando. ¿Qué es lo que hubiera hecho yo en otra época? Vení, vamos a hacer la oración y lo consolás. Lo consolás y sigue muerto en sus delitos y pecados. La pregunta del millón con mucho es, ¿naciste de nuevo? Muchos han hecho una profesión falsa. En iglesias falsas. ¿Y que hay pueblo de Dios en muchas iglesias? Sí, pero no por la iglesia, sino a pesar de. Algunos son pastores, son diáconos, son ministros, directores de alabanza, líderes de ministerio, y en el momento actuarán conforme a su naturaleza. ¿Saben cómo es el inconverso que está bajo el disfraz de cristiano? Y por ahí no lo hacen con mala intención, pero terminan actuando, como dice Alejandro Pelufo, son como células terroristas, que en un momento explotan. Y te hacen un lío, pero actúan conforme a su naturaleza, que no fue regenerada. Muchos buscan el bautismo inmediato, no, me quiero bautizar. ¿Y por qué hacemos este discipulado? Para una de las cosas que aprenda, seas consciente de la fe cristiana, al menos las primeras bases, pero también la iglesia debe tener testimonio de una conversión genuina. Si no, muchos se han bautizado y simplemente son paganos que se mojaron. Nada más. Ay, ¿por qué hay que estudiar tanto? Porque hay que conocer la palabra del Señor. Dios se revela por su palabra. El Evangelio, ¿cómo lo entendés? Muchos buscan las experiencias emocionales. Dios ministra las emociones del ser humano. Dios no creó seres emocionales, pero el tema es que la emoción tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. No el descontrol. El buscar la experiencia, yo siento, sentí, me muevo, temblé, me agarró calor, me agarró frío, baila rock and roll. No tiene nada que ver. Tampoco es el intelectualismo, todo pasa por el cerebro, sino que la palabra de Dios se nos revela a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, ilumina nuestra vida espiritual, nuestra alma es resucitada por la obra del Evangelio, revelado en la Escritura, no por una canción que me hizo llorar. Ahora, ¿puede ser que Dios obre trayendo consuelo? Sí. Renovando el gozo de Dios en la salvación. Amén. Pero ¿dónde está el acento? ¿En las emociones? Porque Dios, la intención de reunirse no es para venir a sentir. Puede ser algo aleatorio, como dicen los chicos hoy en día. La cuestión es que uno se reúne para conocer a Dios por medio de su palabra. Cantamos, no cantamos cualquier canción, cantamos la palabra. Porque es por medio de la revelación de su palabra que una persona conoce a Dios, pero no por el cristal de las emociones, sino en el intelecto. Y esa conciencia iluminada por la palabra es la que nos guía y da vida a nuestro corazón. El Espíritu Santo trabaja. Pero estas personas tendrán conocimiento, podrán ser muy pulidos,
Pero dice la Escritura, apostatarán de la fe, una profesión falsa. ¿Y cuál es la solución? El Evangelio, porque el Evangelio descubre la mentira. El Evangelio pone de manifiesto el pecado del corazón en el hombre. Hace evidente. Desnuda la mentira de la falsa piedad o la falsa devoción. Por eso se debe ser fiel en predicar el Evangelio. Porque ser cristiano tiene que ver con el acto dramático y el punto inflexible en la historia de la humanidad. La cruz. La obra de la cruz, la muerte sustitutiva de Jesús y su resurrección al tercer día es lo que posibilitó y abrió el camino a salvación. Y hasta que ese evangelio no produzca el nuevo nacimiento en una persona, la persona que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y no lo dijo Pablo, no lo dijo Timoteo, ni Juan, ni Pedro, lo dijo Jesús a Nicodemo. Por eso la salvación es un acto de la gracia divina y es el logro divino, no el logro del mérito humano. Es el cambio en la naturaleza por medio de la cruz. Solo por la gracia de Dios, en el obrar del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el origen de esta apostasía? Dice la Escritura que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hablamos de demonios, son enemigos del Señor, espíritus engañadores y demonios. O sea, la mentira y el engaño tienen un origen espiritual. ¿Dónde vemos uno de los que inauguró eso? La serpiente antigua, la serpiente en el Edén, Satanás. Debemos tener en cuenta que él empezó a engañar y dice Jesús, él es mentiroso y homicida, él es padre de mentira. No puede hacer otra cosa porque está en su naturaleza, el mentir, engañar y matar. Esa es su función y él quiere hacer eso. De hecho, quiere destruir, si fuera por él, destruir a toda la raza humana. Y lo hubiera hecho de no haber la intervención de Dios. Y no tan solo está hablando de oír. La palabra oír tiene que ver más que nada con prestar atención y tomar compromiso con eso. Con esas verdades, supuestas revelaciones nuevas. El enemigo tiene elaborados sistemas para mentir y para engañar. Los demonios, que son también ángeles caídos, colaboradores de Satanás, siervos de Satanás, trabajan incansablemente para traer engaño a la humanidad. Y cuánto más los creyentes, porque esto no está hablando a los engaños que están fuera de la iglesia del Señor, que son propiedad del enemigo, hasta que el evangelio rescate a los que Dios haya escogido a salvación. Sino que estamos hablando de que la apostasía surgirá de adentro de la iglesia. Como la primera carta de Juan dice, aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Apóstatas de la fe. Empezaron a enseñar doctrinas distintas. El famoso primitivo gnosticismo, una mezcla de religión judía con el paganismo mundano. Hicieron una mezcla llevando a rituales secretos, a verdades más profundas supuestamente. Ustedes quieren entender más a Dios, vení conmigo. Yo voy a ser tu maestro, vení conmigo. Entonces empiezan a apartarlos de la verdad revelada en el Evangelio. Estos están prestando atención, se comprometen con espíritus engañadores que están al servicio de Satanás, cuyo objetivo es desviar a las personas de la verdad de Dios. Por eso la iglesia debe estar atenta, porque esto no se puede evitar, esto va a ocurrir. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Pero la iglesia debe estar atenta. ¿Por qué? Porque esta apostasía o estas personas estorban al desarrollo normal de una iglesia. A veces muchas iglesias no prosperan, no salen adelante. Mark Dever dice en su libro Una comunidad atractiva, hay que ver que si una iglesia se tiene que estar insistiendo tanto, y hermano, comprométase, hermano, sirva, hermano, esto, hermano, hay que realmente replantearse si realmente lo que la congregación nos llama son ovejas del Señor, si son personas nacidas de nuevo. Porque muchas veces se comete el error de asumir el evangelio, pero en realidad esa persona no está convertida, esa comunidad no hay gente convertida, por ende no hay un compromiso natural con Dios. No hay una rendición con Dios y no dan fruto de Dios. Están muertos en su delito y pecado. Con todo, que se congregan y canten himnos, canciones y sepan teología. Conoce al Señor los que son suyos. Se puede ver y observar en las Escrituras que muchos
Pueden tener la acción exterior de ser creyentes, pero en realidad no lo son, porque no tienen vida de Dios. De hecho, el Evangelio de Marcos, capítulo 13, fíjense lo que es la acción del enemigo. Marcos capítulo 13, verso 22, dice la Escritura: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Muchos leen mal y dicen, no, a los escogidos engañó. Algunos leen mal, lea bien el texto. Si fuese posible, se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, queriendo hacer milagros como haciendo trucos de circo. Pues entonces la gente va a quedar obnubilada. ¡Wow! Este tiene poder de Dios. Fíjense que en muchos lados se dice, bienvenido el ungido de Dios. Va a pasar acá el ungido. Cuidado con decir eso. El ungido de Dios, estamos hablando, estás diciendo a una persona que es un Mesías. Y no hay un ungido. El ungido de Dios por excelencia es Cristo. Y Juan dice que la unción del Santo está sobre la iglesia, por medio de la persona del Espíritu Santo. Estamos sellados con Dios para el día de nuestra redención. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos presenta a Cristo. Por eso, aunque puede estar confundido por un tiempo, un verdadero hijo de Dios, porque alguna enseñanza por ahí de moda, pueden llegar a perturbar, pero es por un tiempo hasta que Dios muestra la verdad. Y más un cristiano que conozca la palabra del Señor tiene la luz del Evangelio. Entonces empieza a levantar alarmas. No, esto medio no cierra hasta que en el Señor puede encontrar luz y salida de la falsedad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así pasa. Permitimos un poco de error. Bueno, no pasa nada. Después vienen los frutos de dolor y amargura. Son seres espirituales demoníacos que utilizan la mentira y el engaño como Satanás en el Edén. De hecho, no tiene mucho argumento el enemigo. Tan solo engañar. Hay una diferencia, como dice un autor. Una cosa es decir, y yo lo puse entre signos de exclamación, está escrito. O como lo dice Reina Valera, escrito está. Como dijo el Señor, escrito está. Y otra cosa es entre signos de interrogación. ¿Escrito está? Comprendamos la diferencia. Muchas veces, como le dijo Satanás a Eva, ¿con que Dios dijo eso? Nah, si vos comés, lo que pasa es que Él tiene miedo que ustedes sean como Dios. Que conozcan el bien y el mal. En una rebelión que Satanás ya había tenido con Dios, el Creador, queriendo pervertir a la creación. Lamentablemente lo logró, pero hoy tenemos que tener esa luz. Muchos no quieren discernir porque les queda cómodo. Muchos, ¿por qué caen en esos errores? Por vagancia, por no querer estudiar las Escrituras, por no querer leer, no querer compartir, no querer estudiar. Por ahí algunos que conocen algo más de la Biblia, toman el pasaje, el mucho estudio produce fatiga a la carne. El mucho conocimiento trae fatiga a la carne. Bueno, deja de buscar el hueco teológico para tapar tu vagancia de estudiar la palabra de Dios y descuidas tu relación con Dios mediante el conocimiento de su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La exposición de la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Has entendido el sencillo. Alumbra. Cristo es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia? Porque es la palabra de Dios. El Dios que vos supuestamente adorás, amás, el que te salvó, es su palabra, su voluntad. Por eso. Debemos entender estos falsos maestros y sus características. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Son agentes inmediatos utilizados, porque acá no es que ven a la persona y se pueden hablar con un espíritu demoníaco. A ver, yo voy a hablar acá con este demonio, a ver qué me dice. No. ¿Qué utiliza el enemigo? Personas inconversas, falsos maestros. En aquella época eran personas predicadores itinerantes que iban y recorrían y por ahí se metían en la iglesia, estaban un tiempo, después ya le daban lugar para enseñar, como pasaba en Éfeso, por su elocuencia y su palabrería, como pasó en Corinto, hasta se ven hecho enemigos de Pablo,
Y lo criticaban porque estos charlatanes hablaban lo que la gente quería escuchar y les gustaba. Estos instrumentos del diablo son personas, como pasó en Éfeso, estos predicadores falsos y falsos maestros, o sea, eran personas que estaban siendo miembros de la comunidad de creyentes. Son falsos maestros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, capítulo 11, verso 13 al 15, nos dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Falsos, engañadores, hablan mentira. Su enseñanza contradice la verdad de Dios. Generalmente no, mucho en su tiempo surgió la guerra espiritual. Surgió doctrinas tan locas como el mapeo espiritual y toda una fantasía. Hace poco escuchaba de una congregación que hablaba, ¿no?, que tenían las banderas en el grupo de danza de la congregación con los colores. Y tal color significaba armonía y significaba paz. Otros colores tienen otro significado. En la Biblia no hay ningún registro de eso, que tal color significa eso. ¿De dónde he sacado eso? Eso es sacado de hechicería. Eso es nueva era y es brujería. Así de cortito. Sé de lo que hablo. Dios me rescató de un lugar turbio. Pero ¿cuál es el tema? Entender, lo ponen como palabra, es como una revelación. Mentira. Fabuladores. Adoran a demonios, queriendo decir que es Dios, un falso Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con eso. Esta enseñanza contradice la verdad de Dios, que al contrario de Cristo, que no solo que Jesús enseñaba la verdad, no solo que la verdad estaba en Él, sino que Jesús mismo es la verdad en sí. Y sus ministros hablan esa verdad. Como Pablo dice en la segunda carta a Corintios, capítulo 2, verso 17, nosotros no andamos medrando como algunos falsificando la palabra, sino con limpia conciencia, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. Estos falsos tienen un fin, corromper, querer tener dinero, querer hacer negocio con las personas, surcar y sacar ganancias. Uno, o querer traer una nueva revelación, esa revelación que no la entendió nadie, pero ellos sí. Y toman a gente incauta que les encanta estar fascinados y buscan la novedad. Cuidado, porque esto trastorna el camino. Pero habla de esos maestros falsos, pero acá está hablando más bien de personas que los van a escuchar. Van a ser trastornados su camino en la fe. Personas que van a entrar medrando, van a entrar dañando a la iglesia. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 1 y 2, dice la Escritura, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nos habla de estos falsos. Inclusive el apóstol Juan en su segunda carta dice, si uno no actúa conforme a la doctrina que nosotros enseñamos, no lo reciban, ni le digan bienvenido, porque van a participar de su pecado. Pablo también habla, aquellos que enseñan una cosa contraria que lo que nosotros enseñamos, habla en autoridad apostólica, ellos tenían la revelación de Dios, hay que enseñar lo que ellos enseñaron, no seguir lo que cualquier otro decía, Dios me dijo. Judas tiene mucho que decir al respecto y de hecho su carta, el contenido es pelear por la buena batalla de la fe. Judas, verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Comienzan a negar el Evangelio. ¿Qué es lo que hacen ellos también?
Verso 11 de Judas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué quiere decir esto? Balaam, el que resistió la voz de Dios, aún Dios usó una burra para que no vaya a maldecir a Israel, pero por la ambición y resistir la verdad de Dios, le dio una fórmula para que Israel caiga, llevándolo a pecar. Caín fue el primer asesino. Y Coré ambicionó el tesoro que Dios había dicho que no se lleven de Jericó, y él se lo llevó a su tienda. Por lo cual, y aparte, mentira, Coré se rebeló contra Moisés, queriendo usurpar el lugar de Moisés en el sacerdocio, que tuvieron fin, él y casi toda su familia fueron tragados vivos en la tierra. Entonces vemos acá en la Escritura que sus conciencias están cauterizadas. ¿Qué tiene que ver el cauterizada la conciencia? Tiene que ver, muchos podrían emparentar de la marca que hace un señor con su esclavo, pero tiene más que ver con alguna herida, y antiguamente no había antibióticos, no había esos remedios. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cauterizaban las heridas, las quemaban con un hierro rojo vivo para cauterizar, que se cocine esa herida. Entonces dejar un lugar donde no hay sensibilidad y tratar de matar la infección antes que se haga una gangrena. Esas conciencias están quemadas. Es una zona que pierde sensibilidad, porque ¿qué es la conciencia? Es un don de Dios que Dios dio en la mente de todo ser humano para que hable a su interior, para corregir y medir lo que está bien, lo que está mal. Es como si fuera un regulador moral. Todo ser humano lo tiene, pero hay personas que constantemente resisten y acallan la voz de esa conciencia, y su conciencia ya queda totalmente anulada, por ende su mente queda endurecida, su corazón queda endurecido, resisten la verdad, esa conciencia está dañada por el pecado, ya no juzgan. Entonces, ¿qué pasa? Habiendo resistido esa conciencia, terminan apagando su voz y tanto resisten que ya el pecado no les molesta. No sienten ni remordimiento ni culpa, no hay pesar por el pecado, la desobediencia es un deporte. El Señor advierte en este sentido en la carta a los Hebreos, capítulo 3, de mirar que no haya entre nosotros un corazón. En capítulo 3 de Hebreos, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para que se aparte del Dios vivo. Antes exhortados los unos de los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado comienza su proceso de autoengañarte. Entonces lo que Dios dice que es negro, para vos es blanco, pero te lo justificás. Personas que dejan de buscar a Dios, abandonan su devoción a Dios, siguiendo el afán y la ansiedad de este mundo, comienza a aflorar lo peor de su carácter, lo peor de su vida, y termina justificándose. No, pero bueno, es por culpa de aquel, el calor, el verano, estoy así mal, y bueno, tengo lucha, ¿qué va a hacer? Y bueno, empiezan a justificarse en el dar rienda suelta a su pecado. El pecado comienza a enseñorearse de esa vida. Justifican. En vez de buscar el arrepentimiento, el poder de Dios, ¿para qué? Para matar ese pecado y vivir con gozo, en libertad. El evangelio no es que tenés que estar luchando y peleando, eso es legalismo. El evangelio es decir, no tengo que pelear en esto, no tengo necesidad de esto, estoy completo en Cristo. Y ahí vemos el aspecto de sus enseñanzas. Verso 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para la acción de gracias. Participen de ello los creyentes a los que han conocido la verdad. Es un legalismo. Pero una de las cosas es un más descarado levantamiento contra la voluntad de Dios revelada, corrompiendo la verdad. Es cierto que Pablo en algunos aspectos recomendaba la soltería, pero una sugerencia, 1 Corintios 7. Pero una sugerencia, ¿por qué? Por tener más tiempo para servir a Dios, dedicarse. Él mismo estaba como soltero, pero no daba una orden apostólica, no estaba. De hecho dice, por causa de la incontinencia, más vale cásese antes que estar quemando. Segundo, Dios creó el matrimonio. Ahí tenemos un pequeño problema. Si Dios creó el matrimonio y lo bendijo y vio que era bueno en gran manera, y aquí dejará el hombre la casa de su madre y su padre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Dios, viendo la creación, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. ¿Quién es el hombre para decir, no, esto no hay que hacerlo? ¿Por qué? Promovían lo que se llama ascetismo, es decir, como una autonegación de uno mismo. Podrían casarse y comer algunos alimentos,
Pero ¿cuál es el problema? Esto se ve mucho en la Iglesia Católica Romana, el prohibir casarse a los sacerdotes. Pero estas personas en estos tiempos promovían ese ascetismo que estaba muy vinculado en la religión judía a una zona que eran los esenios, que eran una tribu muy radical, eran los ultra ortodoxos. Fariseísmo al cubo. Se aislaban y querían buscar a Dios. Es como la visión de los monjes, la visión monacal de la iglesia por el 500 de la era cristiana. Bueno, había persecución, algunos entendían, pero me voy a encerrar, irme a una cueva, a una montaña, recitar salmos, estar meditando la palabra de Dios. Eso no es el evangelio. Castigar el cuerpo. Ahora, Jesús dice, en su palabra, nos dice, ¿alguno quiere ser discípulo de mí? Cargue su cruz, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame todos los días. ¿Jesús llama a negarse a sí mismo o no? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Estos legalistas pretenden hacer el negarse a sí mismo, el sufrir, abstenerse de cosas como cosas válidas para acercarse y ganarse el favor de Dios, para ganarse el respeto de Dios, y como la mentalidad del legalista, ¿cuál es? Yo voy a apretar los botones equivocados y voy a sacar el resultado que quiero de Dios. Eso no es el evangelio. Jesús habla de negarse a sí mismo, pero después de que el evangelio cambió tu naturaleza y lo vas a hacer en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Romanos 7, la carne no quiere sujetarse y tampoco puede a la ley de Dios, a menos que haya sido regenerado, a menos que el Espíritu Santo haya obrado en los corazones. Ellos tomaban como si fuera la filosofía griega, que muchos decían no, porque el cuerpo físico es malo, el espíritu es de Dios, pero la carne es mala. Eso fue siglos después con el maniqueísmo. Entonces enseñaban. Venía de filosofía aristotélica, entonces todo lo que era físico era malo. Entonces hay que castigar el cuerpo como una manera, un medio de hacer salir la luz interior. Eso es paganismo. El ser humano no tiene luz interior, el ser humano tiene tiniebla en su corazón, a menos que la luz del Evangelio alumbre el entendimiento y ocurra la redención. Van a prohibir ciertas comidas. No, esto no coma, esto no. Jesús ya había hablado. En revelación, Dios le muestra a Pedro para predicar a los gentiles, ¿sí? Pero después ya en la iglesia, en los Gálatas, cómo Pablo lo corrige a Pedro y le dije, lo que vos hacés es de condenar. Cuando viene el judaizante, vos te ponés, comés solamente lo que comen ellos, pero capaz que te ponés a comer un lechón cuando no están los judaizantes. ¿Qué está haciendo Pedro? Pablo decía de que no hay problema con la comida mientras sea hecho con acción de gracias, que es lo que dice Pablo. Es un extremo, porque el legalista, y después tenés el otro extremo, el antinomianismo o el antiley. No, bueno, entonces como Dios ya pagó todo, como enseña en segunda carta a Timoteo de Himeneo también, y Fileto que enseñaba que la resurrección ya se había efectuado. Entonces podamos pecar y vivir como querramos. Ya la resurrección se efectuó, entonces nosotros somos nueva criatura y podemos hacer lo que queramos. Total, el cuerpo no importa, vivir en el pecado. Antiley, no. Ambos extremos, uno que se abstiene de todas las cosas, queriendo luchar y mortificar para ganarse de Dios, y el otro que dice, bueno, total, ya está todo hecho. Son ambos extremos mostrados que no creen en Dios, no tienen fe para creer de que Dios cambia corazón y cambia vidas. Una persona no le cree a Dios, por eso lucha y quiere hacer las cosas a su manera. Entonces debemos entender que Jesús habla de su misión. Cargar la cruz, pero es en su poder. Por eso Pablo le dice a los efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Pero que dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces la iglesia ora, Señor, dame fuerza. Bueno, Dios no te va a dar fuerza. ¿Cómo que no? No. Tenés que fortalecerte en el poder de su fuerza. Dios te va a debilitar a vos. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios debilita tu fuerza para que sea su poder obrando en tu vida. El negarse a sí mismo es una posición de adoración, de sumisión a Dios, pero después de haber sido rescatado por la obra de salvación de Cristo. Es la evidencia de la luz de Cristo, una nueva naturaleza que se hace con gozo y poder en el Espíritu de Dios. Servir a Dios se hace con gozo. Sí puede haber cansancio,
Sí puede haber un momento que puede haber lucha, pero el servicio a Dios, ¿por qué perseveran los apóstoles? ¿Por qué perseveran los creyentes? Porque están descansando en el poder de Dios. Cuando toma un compromiso de servicio a Dios, lo hacemos para hacerlo en el poder de Dios. Una vida rendida a Cristo. No, porque hoy no puedo servir a Dios porque tengo que hacer esto. Tengo mis tiempos y tengo mis cosas para hacer. Un verdadero discípulo deja de mirarse el ombligo y empieza a mirar el reino, el corazón puesto en el reino de Dios, pero en el poder de Dios, no en tu fuerza. Por eso algunos piensan, siendo legalistas, que cumpliendo ciertos sacrificios, ciertos actos, ciertos rituales, vamos a tener el favor de Dios. Eso es antievangelio. Y por último, una verdadera actitud de adoración. Versos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. De ahí también surge la costumbre de los cristianos de orar antes de comer o después, dando gracias a Dios. Dios vio que lo que había creado era bueno y en gran manera. Libro de Génesis, capítulo 1, nos habla, Dios creó, dice que Dios vio lo que había creado y era bueno en gran manera. El pecado lo arruinó, pero lo que Dios hizo era perfecto. Él es el creador del hombre, la mujer y es el creador de la familia. Por esa acción debemos dar gracias a Dios. De hecho, en la carta a los Romanos, uno de los pecados que hizo el ser humano, que hizo, habiendo conocido a Dios, no le adoraron ni le dieron gracias. Porque el ser humano empezó a vivir para sí mismo. Y empezaron a querer manipular a Dios para sus favores. Cristo no es el mozo que te está esperando satisfacer lo que vos querés. Uno tiene un error, uno vive para Dios. Dios te rescató para que vivas para Él. Y que vivas para Él, el que seas siervo de Él, es lo mejor que te puede pasar. A Él es el único que le queda bien ser agrandado y mostrar su gloria, como dice John Piper. Él es el único que le queda bien mostrar su atributo, su grandeza, porque no le queda como soberbia, porque es su naturaleza santa, justa, maravillosa, inaccesible, mostrada en Cristo. La verdadera expresión de agradecimiento es, para comenzar, una expresión de adoración, de humildad, practicar el contentamiento, regocijo en Dios y además que teniendo comunión con Dios en la oración, aún en las comidas son santificadas y bendecidas. Es reconocer el poder de Dios en todos los caminos, estar caminando en Él, disfrutando comunión con nuestro Dios. Esa es la actitud que no la tienen los falsos. La iglesia, cada creyente no camina con el Señor, está en el Señor. El ámbito en que la iglesia está, estamos en Cristo. Cuando Dios nos ve a Cristo y nosotros estamos adentro de Él. Es nuestra posición. ¿Y qué nos aplicaría a esto? Primero, para aclarar que los verdaderos hijos de Dios no van a ser arrastrados a la apostasía. De eso podemos hacer una preciosa doctrina de la perseverancia de los santos. Absolutamente no. Los hijos de Dios estamos guardados por el poder del Señor. Judas 24 y 25, aquel que es sabio y poderoso para guardarnos sin mancha, para presentarnos con gran alegría delante del Dios Padre Todopoderoso. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero eso sí, debemos tener cuidado en nuestros corazones, examinarnos con honestidad a la luz de las Escrituras. Y hay de aquellos que estén desviándose, que vivan en una eterna amargura, con corazones sin agradecimiento. Tenemos que cuidarnos de no caer en este camino de la apostasía. El dejar de congregarse, el descuidar permanentemente la comunión con el Señor, la oración, queriendo practicar quizá un ascetismo. Entonces, cuidado con esto. Descuidamos la lectura. Nos damos cuenta de que ya tenemos como asumido la realidad, así que no hay problema. Y poco a poco me voy deslizando la verdad de Dios. Oh, no, hoy no oré. No importa. Uy, los problemas que tuve, no tengo tiempo a orar. A veces cuando se intenta entablar una conversación con el Señor, un cristiano, empiezan a evadir el tema, evaden. ¿Por qué? Porque su conciencia les molesta.
porque no están agradando al Señor. Y el problema, muchos están yendo a camino, quizá apostasía, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, es pecado. Empiezan a endurecerse. Sí, que no oré, pero bueno, no importa, ya está. No, no importa, no. ¿Cómo salgo de eso? Arrepentite. Se tiene asumido, no hay problema. Te realiza de poco la verdad. Mi conciencia ya no me amonesta, que quizás estoy exhibiendo este descuido, que está expresando lo peor de mi carácter. Pueden salir insultos, enojos permanentes, corazones insensibles. Nos volvemos hipercríticos, menospreciar a los demás. Cuidado porque estamos en una zona de peligro. Salí de ahí ya. No dentro de una semana, no el domingo que viene, ahora. Toma conciencia, iglesia. No te lo digo enojado, te lo digo porque te amo. Porque Dios te ama. Quiere que vivas vida abundante. Debemos buscar una verdadera consagración, porque a veces la consagración es solamente externa, lo que nosotros vemos acá humanamente, pero tu corazón puede estar en cualquier lado. La verdadera consagración no es de labios, sino de corazón. Es una entrega total a Dios. Y ver permanentemente que haya fruto o buscar dar fruto que agrade a Dios. Pero porque a Dios lo amo, porque Él me amó. Porque Dios no es porque Dios me deba algo y yo me lo quiero cobrar a través de ayunos, de oraciones y otros ritualismos, a través del servicio. A veces el servicio lo tomamos como si fuera, lo tomamos como un ídolo. Es como le dijeron al pastor Raúl Oliva en un momento, un consejero de él le dice: Raúl, ¿qué es lo que más amás del Evangelio? Y enseñar y predicar. Ah, mirá vos, sí, me encanta, es una cosa tremenda, cómo me gozo en Dios. Ah, y si un día el Señor te lo saca, te dice: a partir de ahora no va a enseñar y predicar más. ¿Qué dijo? Raúl Oliva dice: y yo me muero. ¿Me sacás eso? Yo me muero. Entonces tu Dios es la enseñanza de la predicación, no es Cristo. Me pueden sacar el ministerio, Dios puede decir: a partir de ahora no sos más pastor Daniel. Pero mientras siga siendo hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Eso es lo mejor, que tengo comunión con Él por medio de Cristo. Dios sigue siendo mi Padre, así sea que no esté sirviendo en un ministerio. Ministerio es por su gracia, su voluntad, pero no es mi ídolo. Por supuesto que debo hacerlo con la mejor celeridad, con el mejor de los compromisos en su fuerza, hacerlo con excelencia, a los cuales rendiré cuenta delante de Dios por eso, pero con gozo, no por el miedo que hay, bueno, ahora soy pastor y de que Dios me va a retar. No, lo hago con gozo y descanso en el poder de Dios para ver su obra. Yo sí tengo que tener claro algo: debemos ser fiel de predicar la santa palabra de Dios. Lo demás lo hace el Señor. Recordad que el creyente verdadero no camina con Cristo, está en Cristo. Por eso busca su verdad, porque es parte de su identidad. Busca edificar a sus hermanos, fortalecer a los hermanos. Busca ser una herramienta útil en el mano del Dios Redentor. Por eso, para madurar, es tiempo de que dejes de mirar al ombligo. De tus problemas se encargará Dios. Tu ansiedad a sus pies, pero mira la mies. Mira la voluntad de Dios. Practica el contentamiento, no es la quejanza, es la alabanza. Agradeciendo a Dios en todo, y Él va a renovar tus fuerzas sobre tu vida, sus fuerzas sobre tu vida. Si perdiste el gozo por descuidar tu vida, actuando como un pagano, tras los deseos de la carne, afanado por los afanes de la vida, ropa, comida, sustento, seguro apartaste la vida de tu Dios. Pero hoy es tiempo de volver en arrepentimiento y fe. Si en aquel tiempo eran predicadores itinerantes, ¿qué nos queda a nosotros? Cuidado con lo que vemos en el celular, en internet. Hay un montón de realmente siervos de Dios que predican la verdad de Dios, pero otros son un desastre, apóstatas, falso y mentiroso. Cuidado con prestar mucha atención a internet, a los videitos de YouTube. Lo que te edifica es que vos leas la palabra, ores al Señor, tengas comunión con la iglesia donde te congregás, la iglesia local, donde tenés tu pastor que te va a decir lo que vos necesitás, por ahí no será lo que vos querés, donde tenés comunión los unos con los otros, donde se vive la vida del Evangelio. Son tiempos peligrosos, hay muchos falsos maestros. El sistema te quiere esclavo, distraído, para capturar tu mente y hacerte inútil para Dios, manteniéndote preocupado por vos y nadie más. Eso es egocentrismo pecaminoso.
Cuidado con esto. ¿No ves la bendición de tu familia? Quizás tengas que ver, o la vas a ver cuando te conviertas vos y reflejes la verdadera vida de Cristo. Eso va a haber resultado en tu familia, viendo que es verdad y no la mentira que vos estás actuando, porque nadie te conoce mejor que tu propia familia. Acá somos todos lindos, todos cantamos, gloria a Dios. Hay que ver lo que somos dentro de las cuatro paredes de nuestra familia. En nuestro trabajo, cómo trato a mis compañeros, cómo soy con mis jefes o cómo soy con mis empleados. Cuidado con endurecer el corazón. Y si hoy estás sin Cristo y entendés de que la fe de salvación no está en tu vida, te llamo a que creas, por favor, y te arrepientas de tu pecado y creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador. El mañana no es tuyo. Tu vida se puede extinguir hoy. Esta semana vimos un chico de 26 años, tuvo muerte súbita. Con toda la salud, con todas las promesas, toda la vida por delante. Pero un infarto hizo que en minutos perdiera la vida. Jóvenes, no pierdan el tiempo. No digan, no, mañana podrá ser otro día. El mañana no es tuyo. Si hoy Dios te habló, por favor, no endurezcas el corazón. Por favor, busca a Dios. No te quiero llevar a que vivas esclavizado de la culpa, porque el Espíritu Santo, si te muestra pecado, es para hacerte libre. Él lo hizo en el Calvario y Él puede hacerlo en tu vida en este día. La gracia de Dios está disponible para tu corazón y tu alma en esta mañana. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu verdad. Te damos gracias por esto que tú nos has hablado. Rogamos que tú bendigas tu palabra. Señor, añadí lo que quizás yo en mi torpeza no haya podido expresar correctamente, pero ayúdanos a estar atentos, Señor, a guardar nuestros corazones y estar claros en que está esos tiempos y hay personas que apostatarán de la fe, que algunos que Dios hizo la obra de salvación y otros que todavía no, pero en esa esperanza estamos de que tú puedas producir salvación. Tú eres el único que puede hacer salvar al perdido. Solamente en ti confiamos y esperamos, Señor. Solamente hay salvación en Cristo y oramos en el nombre de Jesús para que tu gracia bendita fortalezca a mis hermanos y mis hermanas. Señor, que puedan experimentar y vivir la vida del gozo, la salvación, el renuevo y el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas, renovando, Señor, la pasión, el amor por ti, Señor, amor por tu palabra, amor por buscarte, hambre por buscarte a ti, Señor. Produzcas cambios profundos en sus corazones, en sus vidas. Produzcas transformaciones genuinas, no vivir un evangelio de cartón, de apariencia, sino realmente un evangelio en el poder de Dios. Pero solo es tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias, pues, Señor Dios mío, que podemos estar ante ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, para ti por los siglos de los siglos. Amén.